Comenzamos con la solución de la actividad obligatoria 5. En primera instancia, las primeras consignas tienen que ver con filtros y el primero en particular nos pide que filtremos los datos, los registros que corresponden a artículos de vestimenta que están guardados en el box 1. Una vez filtrado esos registros, los vamos a copiar a la hoja box. Y entonces, en este caso la solución es una solución simple que podemos resolver con cualquiera de los tipos de filtros que vimos en el material teórico, con un filtro automático, puesto que me da una condición múltiple, pero que están vinculadas con una cláusula I. Queremos los artículos de vestimenta y que corresponden al box 1. Entonces eso se podría resolver tranquilamente con un filtro automático, pero también con un filtro estándar y también con un filtro avanzado. Pero como siempre, cuando tenemos la posibilidad de resolverlo sencillo y rápido, vamos a aprovechar esa posibilidad. Vamos a datos, filtro y filtro automático. Elegimos que el depósito sea box 1. Elegimos que la categoría sea vestimenta. El ejercicio nos pide además que copiemos los datos a otra hoja. Entonces, si lo resolvimos de esta manera, no tenemos más remedio que hacer un selección, copio y pego donde me lo pida. Esa sería la forma de resolverlo si trabajamos con el filtro automático. Vamos a aprovechar y vamos a borrar todo esto para verificar que funcionan las otras maneras. Volvemos a la hoja 1, desactivo este filtro, es decir que voy a datos, filtro y eliminar filtro. Si yo quiero resolver todo en una sola operación, filtrar y al mismo tiempo copiar, voy a tener que usar alguna de las otras dos opciones, o bien el filtro estándar o bien el filtro avanzado. Trabajemos con el filtro estándar. Datos, filtro y filtro estándar. Y aquí en este cuadro armamos las condiciones. Que el depósito sea igual a, y acá podemos o bien escribir o bien elegir de la lista. Vincular con la siguiente condición, que es que la categoría sea igual a vestimenta. Hasta aquí armamos las condiciones. Ahora extendemos el cuadro y desde aquí vamos a indicar que queremos copiar el resultado en la hoja box en la celda A1. Así de simple resolvemos el caso. Quedó entonces solucionado hasta acá. En la segunda consigna nos pide que llevemos a la hoja hogar todos los artículos que son de categoría hogar o bien son provistos por el vendedor o el proveedor La Moderna. Entonces, acá ya directamente no puedo usar un filtro automático, puesto que tengo sí una condición múltiple, que sea un artículo del hogar, que el proveedor sea La Moderna, pero las dos condiciones están vinculadas mediante un O, porque quiero ver en el resultado final de mi filtro todos los registros que cumplan con una o con otra condición. Entonces, vamos a datos, filtro y aquí estándar. Y entonces, como siempre sabemos, nos muestra las últimas condiciones que hayamos especificado. Acá vamos a elegir proveedor y acá vamos a elegir el vínculo, que es con un O, y la categoría es hogar.
más opciones, a donde quiero copiar el resultado, marco la celda, cualquiera celda de la hoja hogar. Y ahí tenemos el resultado. Simplemente a los efectos de la práctica vamos a borrar el resultado de este último filtro. Vamos a volver a la hoja hogar y ahora vamos a aplicar o a resolver lo mismo, pero utilizando un filtro avanzado. Para trabajar con un filtro avanzado necesito construir en algún lugar el rango de criterios, que en este caso trabaja con la columna o el campo categoría. Vamos a ponerlo acá. Y con el proveedor. Esas son las dos columnas que necesito. Para la categoría tengo que buscar la categoría hogar, así que elijo de la lista cualquier celda que diga lo que estoy necesitando y elijo el proveedor. Y el detalle de dónde voy a ubicar el proveedor es, no lo voy a ubicar en la misma línea que puse hogar, porque mis condiciones en este caso no están vinculadas mediante un i, sino que nos interesa, como dijimos antes, que el registro del resultado cumpla con una u otra de las condiciones. Entonces el proveedor va debajo de la columna proveedor, pero un renglón más abajo de donde copiamos hogar. Y entonces este va a ser nuestro rango de criterios. Vamos a aplicarlo. Nos ubicamos en cualquier celda de la lista original. Vamos a datos, filtro, filtro avanzado. Y aquí lo que hay que indicar es dónde están los criterios. Los criterios están acá. Y como siempre, dónde quiero el resultado. El resultado lo voy a querer dentro de la hoja hogar, en cualquier celda, supongamos que esa. Y así resolvemos el caso, ¿sí? Simplemente para redondear, la operación de filtrado de una lista es una operación sencilla, sumamente útil, sumamente aplicable, porque nos permite, y sobre todo cuando estamos trabajando con grandes cantidades de datos, aquí estamos hablando de alrededor de 19 o 20 registros, pero nosotros y cada uno de ustedes sabe que si mantiene una lista de información de lo que sea, seguramente está trabajando con una lista que tiene decenas, cientos de renglones, de registros, y tiene muchas columnas. Entonces, a veces poder determinar o ver una situación es imposible si yo trabajo a la vista con todo el listado, ¿no? Normalmente voy a querer reflejar alguna situación en particular y entonces necesito filtrar los datos para poder manejar un subconjunto de la lista original. Entonces es bien importante y sumamente aplicable la tarea del filtrado. A la hora de filtrar podemos usar tres métodos distintos. El más simple, pero también el más restringido, es el filtro automático. Y después tenemos el filtro estándar y también el filtro avanzado, ¿sí? Cualquier problema que nosotros podamos resolver, cualquier filtro que se nos presente para realizar, se puede resolver con un filtro automático, con un filtro avanzado, ¿sí? Porque nosotros podemos construir la condición y que esta condición sea tan compleja como queramos, y también teniendo algunos cuidados vamos a poder trabajar con el filtro estándar, que también desde acá nosotros podemos completar y armar una condición tan complicada como necesitemos. Habíamos comentado ya que en principio se ven 4 opciones de condición, pero podemos extender la lista y agregar más. Así que simplemente revisar los conceptos y consultar cualquier duda que se nos pueda presentar con respecto a esto. Vamos al tercer paso. La tercera consigna de la actividad nos pide que
listemos todas las blusas que aparecen en la lista. Entonces nos pide además que copiemos los datos a otro lugar, así que vamos directamente a usar el filtro estándar. Y entonces acá, como siempre, me muestra las condiciones anteriores. Para desarmar esto, acá le decimos ninguno y ya está. Esto se va a ir solo. Y ahora vamos a indicar que el artículo sean blusas, dijimos, y sabemos que en la lista aparecen blusas de distinto tipo. Entonces lo que vamos a usar es esta característica, esta condición, que comience con, y acá vamos a escribir la palabra que nos interesa. En este caso yo voy a escribir una palabra entera, pero podría ser la primera letra, las dos primeras letras. Eso dependerá del problema que tengamos que resolver. De pronto quisiera, no de acuerdo a este ejemplo que estamos manejando, pero supongamos que tuviéramos una lista de personas y sus direcciones y quisiéramos saber todas las personas que viven en la calle, no sé, 18 de julio, por ejemplo. Entonces sabemos que la dirección debería comenzar con ese nombre, sin importar el número, sin importar otro tipo de dato que pueda haber en ese campo. Entonces podemos trabajar con este tipo de condiciones. Fíjense que tenemos también otras bien interesantes. Así como dice comienza con, también dice no comienza con, o termina con, o no termina con. ¿Sí? Tenemos múltiples opciones que nos ayudan mucho a la hora de armar una condición. Así que en este caso, ahí le indicamos y vamos a indicar ahora que queremos llevarnos los datos acá. Vamos a corregir acá que se me coló modal. Es simplemente que comienza con blusa. Y ahí tenemos el resultado. El siguiente nos dice que quiere listar las blusas, pero no las blusas de seda. Entonces, volvemos a la hoja original y en ese caso vamos a ver cómo armamos nuestro criterio. Queremos artículos que comiencen con la palabra blusa, pero que no sea de seda. Entonces vamos a armar o agregarle otra condición para hacer esa restricción que nos pide. Y entonces acá lo que vamos a decir es que el artículo no contiene la palabra que nos interesa, en este caso seda. ¿Dónde voy a copiar los datos? A la misma hoja que los copié antes, pero un poco más abajo, por acá. Y ahí vemos el resultado. ¿Sí? O sea que con las condiciones uno puede jugar, el filtro nos da una serie de posibilidades que facilitan mucho el trabajo. Finalmente nos pide que ordenemos la lista, que está en la hoja 1, así que vuelvo a la hoja 1, por 3 criterios anidados, uno dependiendo del otro. Entonces no puedo usar estos botones, porque estos botones me permiten ordenar por una única columna. Yo quiero en este caso un criterio dentro de otro y otro más. Datos, ordenar, y aquí le indicamos. El principal es el país, así que elegimos el campo origen. Para todos los artículos que sean del mismo país, a esos los quiero ordenados por categoría. Y para todos los artículos que sean del mismo país y la misma categoría, a esos los quiero ordenados por proveedor. Podría haber elegido aquí ascendente o descendente para cada criterio por separado. En este caso lo voy a dejar todo igual porque no me lo pedía y porque, bueno, decido dejarlo así. Aceptamos y ahí tenemos la lista. Todos los artículos de Argentina quedaron al principio. A estos me los ordenó por categoría y entonces por eso quedaron primero los del hogar y después los de vestimenta. Y a los dos artículos del hogar
que son de Argentina, me los ordenó de acuerdo con el proveedor. Así es como funciona el orden cuando es así anidado, cuando establecemos varios criterios anidados. Hasta aquí entonces resolvimos la primera parte de la actividad. En la segunda parte, que me pide que trabaje con los datos de la hoja 2, vamos a la hoja 2, tenemos una lista acá donde se registran ventas, tenemos el número de comprobante, el vendedor, la fecha de la venta, cómo se pagó, si la venta fue con una boleta de contado o con una factura, y el importe. Y lo que nos pide calcular, o lo que nos pide mostrar, es un informe en el que por tipo de comprobante se vea cuántas ventas hice y la suma total de esas ventas. Entonces, vamos a ir estando dentro de la lista como siempre. Siempre el primer paso es ubicarse en cualquier celda de la lista original. Vamos a datos, subtotales, y acá le vamos a indicar. El agrupamiento es por tipo de comprobante, porque yo quiero saber por tipo de comprobante cuántas ventas hice y cuál es el importe de esas ventas. Así que agrupo por tipo de comprobante. Y para ese agrupamiento necesito dos cálculos. Entonces, a la hora de contar, como siempre decimos, podemos contar por cualquiera de los campos. Supongamos que voy a contar el número de factura. Entonces, elijo, activo el casillero aquí de número de factura, y una vez que lo activé, vengo acá y digo qué operación voy a practicar allí. Quiero que cuente, marco la cantidad. Además necesito la suma de los importes, así que voy a venir acá y voy a marcar el importe. Y recuerden que siempre nos habilita la función por defecto, que es la suma. En este caso está bien, coincidimos, hacemos clic en la suma. Y ahora presionamos aceptar. Y ahí el informe está pronto. Los subtotales nos permiten presentar el listado tal y como estaba originalmente, pero además agregan datos de resumen. Eso es lo que nos permite hacer el trabajo con subtotales. Ahora, en la hoja 3, vamos a resolver la última parte. En primera instancia, la pregunta es cuál es el importe total de lo vendido por Jazmín a plazo, con un plazo de 30 días. Vamos a utilizar una función de base de datos que me permita sumar los importes vendidos con esas dos condiciones. Entonces, vamos a armar el criterio. El tipo de pago. Y la vendedora. Las dos condiciones en este caso están unidas o vinculadas con un y. Deben cumplirse las dos condiciones para que yo sume los importes. Y el plazo es de 30 días. Es importante aquí, ya lo mencionamos cuando hablamos de armar la base de datos, pero es importante aquí que los datos sean coherentes, ¿sí? Si el nombre de Jazmín en esta lista aparece escrito de diferentes maneras, con tilde, sin tilde, abreviado, lo mismo con los 30 días, si aparece escrito de manera diferente, el filtro no va a funcionar, la función no va a trabajar efectivamente como corresponde. Entonces, por eso es muy importante y se hace hincapié desde el principio en que la lista de datos tiene que ser, tiene que estar cuidada, tiene que ser una lista limpia y coherente para que las funcionalidades que estamos viendo efectivamente trabajen correctamente. El cálculo lo voy a hacer en cualquier celda, lo voy a hacer por ejemplo aquí. Y entonces tenemos que marcar la base de datos. Recordar que las funciones de base de datos nos obligan, por decirlo de alguna forma,
a seleccionar en el rango de datos los títulos, porque los títulos son después el vínculo aquí con el rango de criterio. Tengo que indicar cuál es el campo que voy a sumar, en este caso el importe. Y lo último es el criterio, que lo tenemos armado aquí. Cerramos y ahí tenemos el cálculo. Después, ¿cuántas facturas se realizaron con importes entre 2.500 y 4.000? Aquí quiere saber la cantidad de facturas. Y las condiciones son para el tipo de comprobante y para el importe. Entonces, el importe tiene que estar entre 2.500 y 4.000. De manera que lo vamos a tener que escribir aquí dos veces. Comprobante, factura. Elijo alguna de las facturas y la copio. Y tiene que estar, como dijimos, entre 2.500 y 4.000. Supongamos que vamos a incluir esos extremos, es decir, 2.500 o más, 4.000 o menos. Entonces, mayor o igual que 2.500 y menor o igual que 4.000. Me voy a ubicar aquí y voy a escribir el resultado. Voy a contar los comprobantes. Primero que nada, la base de datos. Luego el campo que voy a contar. Supongamos que voy a contar los números de comprobante. Y el criterio. Se realizaron entonces 2 ventas. Vamos a aplicar un color nada más que para distinguir nuestros resultados. 2 ventas entonces con factura y con un importe que está entre 2.500 y 4.000, y el total de lo que vendió Jazmín con un plazo de 30 días es de 7.000, supongamos que 7.000 pesos. Así resolvemos las dos primeras preguntas. Y aquí, ahora lo que nos pide es que a partir de un número de factura, que yo voy a escribir acá un número de factura, y cada vez que escriba un número me tiene que aparecer el nombre del vendedor, el importe que se vendió, el importe de la venta, pero sin IVA. Notemos que los importes que yo tengo en esta columna son importes con IVA incluido. Quiero desglosar entonces el importe sin IVA y el IVA por otro lado. Y además quiero saber el mes de la venta, no la fecha completa, que es el dato que tengo, sino solamente el mes. Entonces, la función que vamos a usar es la función buscar B. ¿Por qué puedo usar la función buscar B? Porque nosotros vamos a hacer una búsqueda en esta lista a través del número de factura. Y el número de factura está en la primera columna. Entonces puedo trabajar con esta función. El valor buscado es el que voy a escribir allí. La lista es toda la lista. Y quiero el nombre del vendedor, que está en la columna 2. Y quiero resultado exacto, así que voy a poner un 0. Ahí tenemos, si me fijo acá, la factura 327 es una venta de Fabiana. Quiero el importe. El importe me lo va a dar también la función buscar B.
Se trata de la columna 6. Y hasta aquí, si lo dejara así, lo que obtengo es el resultado de esa venta. Pero me interesa el importe sin IVA. Entonces lo que voy a hacer es tomar lo que me devolvió la función buscar B, ¿sí? Para editar el contenido de una celda ya sabemos que o bien hago doble clic acá, o bien directamente escribo acá arriba. Y aquí agrego lo que me falta para completar la operación. Dividir entre 1,22. Ahí tengo el importe sin IVA. Y ahora quiero calcular el IVA. El resultado que voy a necesitar es este mismo. Así que lo que voy a hacer es seleccionar, para no escribir todo de nuevo, seleccionar y aquí pegar. Son los mismos 4120 que me dio antes. Solo que ahora, como quiero calcular el IVA, lo que voy a hacer es multiplicar esta cifra por 18,03%. Tanto el 1,22 como el 18,03% son simplemente los números que calculamos utilizando reglas de 3 para saber cómo pasar de una cifra a la otra. Es simplemente un cálculo matemático, nada más. Presionamos Enter y ahí tengo los dos datos. Vamos a prolijar un poquito y ahí quedan más presentables. Ahora quiero el mes de la venta. Yo tengo la fecha completa. Entonces la fecha completa la obtengo como siempre. La fecha está en la columna 3. Cierro. La función buscar B, cuando la utilizamos para sacar una fecha de la lista, tiene la característica de que no me muestra la fecha con el formato correspondiente, sino que me muestra el número de serie. Si nosotros a esto le aplicáramos el formato de fecha, veríamos exactamente lo mismo que dice acá, que es acá 2 de julio. Pero quiero solamente ver el mes, no quiero ver la fecha completa. Entonces hay dos opciones que podría aplicar acá. Una de ellas es utilizar la función que de una fecha extrae el mes. Entonces eso sería así. Aplico la función mes al resultado que nos devuelve buscar B. Y entonces me dice que el mes de la venta es el mes 7. Voy a trabajar abajo para no trabajar ahí con eso que ya está hecho. Y voy a hacer lo mismo para mostrarles la otra manera en la que podríamos trabajar. Voy a copiar la función buscar B. La voy a escribir acá. Y como dijimos, esto me devuelve el número de serie. Entonces, el otro truco, por decirlo así, que podríamos aplicar es a esto que es una fecha. Si yo voy a formato, celdas y le aplico un formato de fecha, me va a mostrar. Vamos a ver, esto está demorando un poquito. Ahí. Formato de fecha. Elijo por ejemplo esta. Y ahí estaría viendo el resultado. Pero si yo quiero ver no la fecha completa, sino solamente el mes, puedo cambiarle el formato a esto y hacer que el formato me muestre solamente eso, solamente el mes. Voy otra vez a formato, celdas,
y acá voy a elegir la opción de categoría formato definido por el usuario. Nosotros vamos a generar nuestro propio formato. Aquí van quedando los que pudimos haber creado anteriormente. Aparecen todos acá. Y aquí abajo es donde nosotros generamos o escribimos un código que es el que Calc interpreta para saber cómo tiene que mostrarnos un dato. En el caso de las fechas, los códigos se escriben mediante 3 letras. La letra D para indicar día, la M para indicar el mes y la A para indicar el año. Puede haber alguna versión de Calc que tengan instalada que en el caso del año, en lugar de la A, les pida trabajar con I, es decir, la abreviatura en inglés o la inicial en inglés de la palabra año. Así que prestemos atención a eso. Con el día y el mes no tenemos problema porque se escriben, comienzan en ambos idiomas, la palabra comienza con la misma letra. Pero con el año tenemos que estar atentos que de pronto puede pasar que en algunas máquinas funcione con la A y en otras con la Y. En este caso yo quiero el mes. Entonces fíjense que lo que voy a usar es una M. Fíjense cómo aquí ya me va indicando qué es lo que va a pasar. Si yo escribo una sola M me va a poner el día solamente, el número del mes. Si escribo 2 letras M, me escribe el número con 2 dígitos. Si escribo 3, me va a poner las 3 primeras letras del nombre del mes. Y si pongo una más, ahí tengo el mes completo. Entonces presiono aceptar y ahí aparece la fecha que está en la celda, ¿sí? En la celda lo que yo tengo guardado es una fecha que se muestra con el formato que le pedí, que en este caso es solamente indicar el nombre del mes. Así que cualquiera de las dos opciones, esta que es usar la función buscar B y después modificar el formato, es una opción, y esta otra que es aplicarle a la función buscar B la función mes para extraer ese dato. Cualquiera de las dos soluciones que hayan utilizado es válida. Si utilizaron alguna más, me cuentan y así la podemos discutir. Muy bien, completamos así entonces la solución de la actividad 5.